De hecho, tengo medidas de seguridad. Que prepararse para recibir a un excombatiente, a un firmante, es casi como si nos estuviéramos preparando para recibir a un monstruo. Con el proceso de paz en el 2016, fueron 13.304 excombatientes que se desmovilizaron, un número significativo de personas que buscaron un nuevo comienzo, entre ellos Orlando Albeiro Díaz, oriundo de Saravena, Arauca, una región rica en belleza natural y también marcada por las cicatrices del conflicto. Había una parte que se llamaba Juventud Comunista, ¿no? Los pioneros. Entonces yo entro a ser parte de los pioneros de la Juventud Comunista. Y ahí voy haciendo el proceso y voy avanzando y poco a poco me voy enrolando un poco más como con esa ideología y bueno, encuentro de que tiene muchas características que ayudan digamos, al común de la sociedad, sobre todo de aquellas poblaciones que están en las periferias de las ciudades, ¿no? De los campos y esas cosas. Y bueno, ahí avanzo un poco de tiempo y luego paso a las milicias bolivarianas y me enrolé con la milicia. La vida en el grupo guerrillero no fue fácil. Los sentimientos y las emociones son indescriptibles para aquellos que vivieron la guerra de cerca. Yo creo que una de las cosas más fuertes que hay es tener que recoger a un compañero que queda completamente destrozado. Y no solamente un compañero, muchas veces también le mueve las fibras a uno tener que ver incluso el adversario, cómo queda destruido por la destrucción tan fuerte que tienen las armas que se usan para el conflicto, ¿no? Las vivencias impactantes, las heridas visibles e invisibles lo hicieron detenerse y cuestionar profundamente las duras consecuencias que había traído, tanto para él como para quienes compartían su destino en medio del conflicto. Entonces la guerra tiene muchos matices, por eso lo digo, tiene muchos matices. Habrá gente quien piensa, esa persona que está hablando ahí está hablando mentiras, así no actuaban. Esos eran asesinos, eran máquinas de muerte, eran, sí, sin corazón, sin alma. Pero no, no es así. Nosotros antes de ser guerrilleros también fuimos víctimas del Estado. También sufrimos desconocimiento por parte del Estado. Y entramos a la organización buscando una condición de vida diferente para que otras personas no vivieran lo que nosotros vivíamos. De hecho, tengo medidas de seguridad. La UNP me tiene protección. Trátese del grupo que sea, militares, paramilitares, guerrilla y bandas criminales, yo creo que lo que más sufre es la familia. En ese momento de introspección, con un acto de coraje, una apuesta por la redención y la transformación, que decidió desvincularse de la guerrilla y buscar una nueva forma pacífica de contribuir al cambio a partir de una asociación. Y poner en marcha una idea de construir un comité de tipo nacional que recogiera todas las expresiones de los compañeros que hoy representamos, como son los lisiados de guerra, el adulto mayor y los enfermos de alto costo. En la larga y dolorosa historia del conflicto armado en Colombia, es esencial recordar que de alguna manera la línea que divide víctimas de victimarios a menudo se desdibuja en el contexto de la guerra. Que así como entendemos que el Estado tiene una deuda inmensa con la discapacidad a nivel nacional, también la hay con los militares. Nosotros decíamos anteriormente cuando desconocíamos, claro, los militares sí le dan todo porque es que defendieron el sistema, ¿cierto? Y resulta que hoy que interlocutamos con ellos encontramos gente, digamos, afectada por el conflicto, que sufrieron alguna situación difícil y están peor que nosotros. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y nuestras puertas para dar la bienvenida a aquellos que buscan una segunda oportunidad? ¿Podemos superar la desconfianza y el estigma que a menudo rodea a los excombatientes y reconocer su potencial? Esto para contribuir positivamente a la construcción de un país más pacífico. Tratar de que la gente tenga conocimiento de que nosotros como víctimas siempre estamos prestos al perdón y a la reconciliación, porque somos conscientes de que son personas que antes de ser victimarios fueron víctimas. Es un reto fundamental para el proceso de paz el abordaje efectivo de la reconciliación, considerando la perspectiva de las víctimas y los victimarios. A partir de esto se crean entidades que satisfacen el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de la no repetición. Yo creo que el modelo de justicia transicional que logró acordarse en el 2016 con las FARC, en las negociaciones del gobierno nacional, del Estado
con las FARC es un modelo de justicia transicional impecable. Ningún otro modelo de justicia en el mundo había logrado equilibrar de cierta manera los derechos de las víctimas. Es bien sabido que las víctimas tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y creo que el modelo de justicia transicional que tenemos en Colombia, a partir de la Jurisdicción Especial para la Paz, logra equilibrar de manera correcta la posibilidad de que tengamos verdad, obviamente sacrificando un poco de justicia, pero que si no se sacrifica no podríamos tener la verdad. Y la verdad es un elemento fundamental para la construcción de paz. Si no tenemos verdad, los ciclos de violencia van a volver a aumentar y el conflicto se va a reciclar. Entonces es necesario, digamos, en este modelo lograr que haya mayor verdad, aunque sea necesario que la justicia tenga que sacrificarse un poco. Según cifras publicadas por la ARN en abril del 2019, la tasa de formalidad laboral del Plan Personal de Retiro es del 12%, la de informalidad corresponde al 57% y la de desempleo al 19,4%. Estos datos evidencian la vulnerabilidad de los excombatientes al no alcanzar una estabilidad socioeconómica, siendo esto motivo para generar acciones de inclusión laboral que permitan superar su situación de inestabilidad. Los que de verdad queremos el cambio, seguimos dándola toda, así no nos crean, pero parece que no importara. Nosotros aportamos a la paz siguiendo todo lo que el proceso nos exige. Hay una entidad que se llama la Agencia de Reincorporación Nacional, que para mí, a mi opinión personal, ha sido la única que nos ha ayudado. La Agencia de Reincorporación Nacional nos tiene, digamos, un procedimiento mensual que tenemos que cumplir, como son firmas, asistencias a ciertos eventos que ellos nos invitan y que debemos asistir con el fin de cumplir con el proceso. Los que aún seguimos en el proceso aportamos a la sociedad mucho porque estamos ahí, creemos en el cambio, así los demás no nos crean. Nosotros creemos que sí se puede, pero vuelvo y digo, nosotros hemos sido muy descuidados, hemos sufrido abandono por parte de todo, cabecillas, sociedad, organizadores del proceso, gobierno. Nos han abandonado en muchas formas. En mi caso personal, yo soy una persona que tenía una beca y la perdí simplemente porque hicieron un cambio en el ARN y no siguieron como con los lineamientos que se tenían estipulados, y es como empiece cada rato de cero, vuelve otra vez, cambian facilitadores, empieza otra vez desde cero, cambian facilitadores, empieza otra vez desde cero. No estoy diciendo que los facilitadores no nos ayuden, porque son personas que nos ayudan mucho, simplemente que aquí lo que falta es orden, organización, pero nosotros en sí, hablo por mí y por mis compañeros, aportamos muchísimo a la sociedad porque estamos creyendo aún en el cambio. Entre las comunidades y los firmantes sigue vigente el proceso de perdón en cada una de sus vidas. Son voces de un pueblo herido que sigue latiendo con la esperanza de una Colombia en reconciliación que le apuesta a la paz. Pues yo pienso que realmente no necesitan una preparación como tal, porque prepararse para recibir a un excombatiente, a un firmante, es casi como si nos estuviéramos preparando para recibir a un monstruo. Y lo digo de esta manera porque parte de lo que hizo la guerra fue construir un enemigo monstruoso, un enemigo que casi que no tenía cara de humano. Y ellos hoy realmente viven entre nosotros. Así que prepararnos no era necesario porque es que ellos están aquí. ¿Y quiénes son ellos? Personas como ustedes y como yo. No son personas distintas. Son personas que trabajan como nosotros, que tienen sueños como nosotros, que quieren sacar adelante a sus familias como nosotros. Entonces yo siento que una preparación desde lo personal no es necesaria. Como sociedad sí necesitamos una preparación, pero no una preparación para recibir a un grupo de personas. Una preparación para entender que todas las personas somos posibles en este país, independiente de nuestra orientación sexual, de nuestra etnia, de nuestro credo, de lo que sea, que todos podemos ser posibles en este país. Y para eso sí necesitamos una preparación, que precisamente la educación y la comunicación juegan un papel fundamental allí. Es por esto que se vuelve necesario conocer las garantías que se están brindando en términos de empleabilidad a los firmantes desde la Agencia de Reincorporación Nacional, la ARN. Al mismo tiempo,
es esencial indagar sobre la variedad de apoyos y programas de capacitación que la misma despliega para respaldar a las personas en la adquisición de nuevas habilidades, contribuyendo así a facilitar sus oportunidades laborales. Bien, pues como en Colombia ha tenido un conflicto armado tan complejo, de larga data también, hemos tenido tanta experiencia en conflictividad como en resolución de conflictos también. Parte de la resolución de los conflictos o del conflicto armado en Colombia, que ha sido progresivo en el tiempo, ha estado mediado por los ejercicios de negociación de acuerdo con los diferentes grupos armados que han persistido pues, en esta guerra. Esos acuerdos y esas negociaciones han derivado generalmente en un marco jurídico que establece una serie de garantías, de beneficios o de componentes a partir de las cuales pues, se construyen unas rutas de atención que son implementadas por la agencia. En ese sentido, en Colombia, pues en los últimos 20, 30 años hemos implementado 3 rutas que son las que actualmente tenemos activas en la agencia. Una primera ruta de reintegración regular, una ruta también de reintegración especial dirigida a la población que se desmovilizó de las Autodefensas Unidas de Colombia en el marco de la Ley de Justicia y Paz y los programas o la ruta de reincorporación dirigida a las personas que firmaron el acuerdo de paz. También recientemente en el año 2020 se estableció el marco jurídico de sometimiento para las personas que hacían parte, digamos, de los grupos más recientes de conformación, como son el Clan del Golfo, y esta ruta se le denomina atención diferencial. Aunque se han desarrollado todo tipo de proyectos con el fin de darle garantías a los excombatientes, aún no son suficientes para cubrir la reparación y la integración de estos a una sociedad que le apunta a la participación, la reconciliación y la inclusión. Difícilmente se va a poder garantizar los derechos de las víctimas, que son el centro de este acuerdo, si ni siquiera se reconocen como tal. Santander tiene un subregistro muy importante de víctimas que no están en el registro único como tal. Y si no se garantiza el derecho a las víctimas, y si a los colombianos no nos interesan los derechos de las víctimas, pues mucho menos los de los victimarios y quienes dejaron en su momento las armas para ir a la vida civil. Para la gente que usó las armas, pues debe haber una pena plena, ¿cierto? Lo que llamamos los abogados como justicia ordinaria. Pero de eso se trata. Estos sistemas integrales de justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición. Es un sistema de justicia transicional que lo tuvimos con la ley 975, la ley de justicia y paz, la del 2010, si no estoy mal, o 2006, la del 2006. Y también lo estamos teniendo en este momento. También se tuvo con los artículos transitorios, no recuerdo en este momento cuáles, de la Constitución Política, donde le daba vía a que el Ejército de Liberación Nacional se desmovilizara como tal. Es más, hubo autorización por el Congreso de la República para que todos los actores armados estuvieran en Tlaxcala, México, en el año 92, para que ahí se pactara una desmovilización. Desafortunadamente, pues al EPL se le murió un secuestrado que fue un exministro conservador del municipio de Ocaña, no recuerdo muy bien el nombre en ese momento, pero debido a eso se cayeron los diálogos como tal. ¿Sí? Entonces, si no se garantizan los derechos de las víctimas, mucho menos el de un desmovilizado. El artículo 3 de la ley 1448 dice también que pues, los niños que fueron combatientes son víctimas del conflicto armado. Pero díganme en la sociedad, ¿quién reconoce a un combatiente como víctima del conflicto armado? Ese es uno de los procesos más difíciles que tiene el acuerdo y tenemos como sociedad. Poder reintegrar a la vida civil a todas las personas que en su momento portaron armas. La sociedad no está preparada y el problema no es que no esté preparada, es que no se quiere preparar. Ese es el verdadero problema porque no les interesa. No les interesan sus necesidades inmediatas de los cascos urbanos, pero las necesidades de los territorios no solamente las desconocen, no les interesa conocerlas. Y eso es lo más grave que hay. No somos fraternos con los demás. Los pilares de una democracia son la igualdad y la libertad. En Francia es la igualdad, la libertad y la fraternidad. Acá nosotros no somos fraternos. Si fuésemos fraternos, nos interesarían estructuralmente todas esas preguntas que me has hecho en este momento.
Ronaldo, con visión crítica, compartió su perspectiva sobre la preparación de Colombia para la paz. En sus declaraciones, desentrañó las capas de la realidad, señalando que el camino hacia la reconciliación demanda un compromiso colectivo. Existen unos imaginarios que hoy la sociedad tiene que empezar a desescalar. Y sí, hoy las personas que en algún momento de su vida fueron afectadas por el conflicto armado, y que inclusive regiones donde hoy siguen viendo esa afectación, pues claro que van a querer la paz. Lo que pasa es que hoy vemos una desinformación, y esa desinformación se basa en que no nos hemos preocupado como sociedad a estudiar el conflicto, a estudiar la guerra, a estudiar lo que ha pasado. ¿Ve? Hoy diferentes teóricos y quienes han estudiado el conflicto armado lo dicen. Si no estudiamos lo que hemos vivido, pues posiblemente se va a volver a repetir. Y eso es lo que está sucediendo. Las personas que hoy no han vivido la guerra o que no han visto la guerra de una manera compleja, dinámica y hasta sangrienta, en sus pensamientos, en sus imaginarios, pues se crea un ejercicio propio de no oportunidad o de no deseo o no quiero pensar en lo que está sucediendo, en lo que sucedió. Pero la verdad es que sí tenemos que empezar a conocer lo sucedido, sí tenemos que empezar a analizar. Creo que hoy hay diferentes mecanismos, diferentes medios comunicativos como la academia, que ha hecho un ejercicio responsable en poder narrar el conflicto de una forma diferente, porque acá juega un papel fundamental es cómo se narra el conflicto. Y creo que cuando empecemos a narrar el conflicto, lo que están haciendo la academia y las universidades de una forma mucho más participativa, vamos a empezar a entender de que sí necesitamos tener la paz. Desde las voces de quienes han sufrido y aquellos que han causado el sufrimiento, surge una verdad incómoda. No es que la sociedad carezca de preparación para la paz, es que aún no ha decidido abrazar la transformación necesaria. Es así como la elección está frente a ustedes. ¿Van a optar por la comodidad de la discordia o se atreverán a construir un futuro de armonía?